Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy vuestro anfitrión, y estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenos momentos. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco, una historia de amor, drama, especulaciones y por supuesto de éxito rotundo. Y es que, como habrán intuido por el título, vamos a desentrañar y analizar a fondo la famosa velada romántica de Demet Özdemir y Can Yaman, esa noche que literalmente revolucionó sus carreras y los catapultó a la fama internacional. Así es, hoy vamos a desglosar en detalle cómo una simple cena, una velada que se suponía privada, acabó siendo el catalizador de un torbellino mediático sin precedentes. Analizaremos cómo ese evento, en mayor o menor medida, impulsó a estos dos talentosos actores a lo más alto del firmamento de la fama, transformando sus vidas y marcando un antes y un después en sus trayectorias profesionales. Vamos a explorar los entresijos de esa noche, las reacciones del público, la cobertura mediática, y las consecuencias a largo plazo para Demet y Can. Prepárense porque la historia es jugosa, llena de giros inesperados, rumores, especulaciones, y secretos que quizás nunca antes habían escuchado o analizado con esta profundidad. Vamos a sumergirnos en el corazón de esta apasionante historia, descubriendo las claves de su éxito y el impacto que tuvo en la industria del entretenimiento turca. Pero antes de que empecemos, y esto es súper importante para todos ustedes, si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir mi canal y les gusta el contenido, por favor, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo sobre sus estrellas turcas favoritas, cotilleos exclusivos, análisis detallados, historias apasionantes y mucho más contenido de calidad que les mantendrá al día con el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Suscríbanse ahora mismo. Es completamente gratis y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido y creciendo en esta comunidad. Su apoyo es invaluable. Ahora sí, arranquemos. Para ponerlos en contexto y que todos estemos en la misma página, nos vamos a situar en un momento muy específico y crucial en la historia de la televisión turca. Estamos hablando de una época en la que las telenovelas turcas comenzaban a ganar reconocimiento internacional, conquistando corazones y audiencias en todo el mundo. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que ya resonaban con fuerza en el mundo de las telenovelas, eran dos jóvenes promesas que estaban a punto de dar el gran salto, de saltar a la estratosfera de la fama. Pero, ¿qué fue lo que realmente impulsó a estos dos actores a ese nivel de popularidad y reconocimiento mundial? En gran medida, su ascenso meteórico se debió a la exitosa serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Amor al Amanecer, en la que compartieron roles protagónicos. La serie, un romance fresco, divertido y lleno de encanto, rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas tanto en Turquía como en numerosos países de Europa, América Latina y Asia. La química entre Demet y Can era innegable, palpable y la audiencia, fascinada por esta pareja en pantalla, no podía evitar fantasear con la posibilidad de un romance en la vida real. La serie se convirtió en un auténtico fenómeno cultural, un imán para los espectadores que quedaban cautivados por la trama, la fotografía, las actuaciones y la banda sonora. Todo contribuyó a crear una atmósfera mágica, envolvente y adictiva que enganchó a millones de espectadores en todo el mundo. La trama, que giraba en torno a una joven soñadora y un fotógrafo exitoso, ofrecía una combinación perfecta de romance, comedia y drama. Los personajes interpretados magistralmente por Demet y Can eran entrañables, con personalidades complejas y llenas de matices. La serie abordaba temas universales como el amor, la familia, la amistad y la búsqueda de la felicidad, lo que le permitía conectar con un público diverso y multicultural. Y por supuesto, la chispa que se percibía entre Demet y Can, el flechazo, la conexión especial que se veía en pantalla, alimentó aún más la curiosidad del público. La audiencia, ávida de romances y de historias de amor apasionadas, comenzó a especular sobre la posibilidad de que la relación entre los dos actores traspasara la pantalla. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y debates sobre la vida sentimental de Demet y Can, y la expectación crecía día a día. Pero, ¿qué pasó con la famosa velada? ¿Qué desencadenó este fenómeno mediático? Bueno, la verdad es que aunque los rumores de romance entre Demet y Can se habían extendido como la pólvora, ellos siempre negaron cualquier relación más allá de la amistad y la profesionalidad. En entrevistas y declaraciones públicas, ambos actores insistían en que su relación era estrictamente profesional,
y que se llevaban muy bien como compañeros de trabajo, pero que no había nada más entre ellos. Sin embargo, un día, cuando la serie estaba en su punto álgido de popularidad, y la expectación por cualquier interacción entre Demet y Can era máxima, las cámaras de los paparazzi lograron captar a Demet y Can cenando juntos en un restaurante de Estambul. Una cena aparentemente tranquila y discreta, en un lugar elegante y romántico, que se convirtió instantáneamente en el tema de conversación de todos. La foto de la pareja sonriendo, compartiendo miradas cómplices y disfrutando de la velada, se filtró a la prensa, y al instante, la cosa explotó. Los medios de comunicación se volvieron locos, los fans enloquecieron, y las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y análisis de cada detalle de la velada. ¿Era una cita romántica? ¿Era el inicio de un noviazgo? ¿O simplemente dos amigos disfrutando de una cena casual? La foto, aunque no revelaba mucho más allá de una cena entre dos personas, desató un fervor mediático sin precedentes. Los fans, ansiosos por cualquier novedad sobre la vida personal de sus ídolos, inundaron las redes sociales con comentarios, hipótesis y teorías sobre la naturaleza de la relación entre Demet y Can. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas y exclusivas, se lanzaron a la caza de más información, contactando a amigos, familiares y allegados de los actores para obtener declaraciones y testimonios. La prensa turca y las redes sociales se volcaron en analizar cada detalle de la velada. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada, cada movimiento, cada plato que pedían, cada palabra que pronunciaban, fue diseccionado al milímetro. Se especuló sobre la naturaleza de su relación, sobre si estaban juntos o no, sobre si estaban enamorados o simplemente eran amigos. La expectación era tan alta que cualquier información, por mínima que fuera, era amplificada y analizada con lupa. Y aunque nunca confirmaron ni negaron nada, la imagen de Demet y Can juntos, cenando a la luz de las velas, quedó grabada en la memoria colectiva como un símbolo de su conexión, de su complicidad y de su potencial romance. La foto, a pesar de su aparente simplicidad, se convirtió en un icono, un símbolo de una relación que cautivó a millones de personas. Ahora bien, ¿por qué esta velada fue tan importante para sus carreras? ¿Por qué un evento aparentemente tan trivial tuvo un impacto tan significativo en sus trayectorias profesionales? En primer lugar, la atención mediática que generó, especialmente en un momento álgido de sus carreras y de la serie, les dio un empujón increíble. Ya eran conocidos, ya gozaban de una gran popularidad, pero este evento los catapultó a un nivel de fama aún mayor. Comenzaron a ser perseguidos por los paparazzi, sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito, popularidad y romance, y su imagen se multiplicó en portadas de revistas, programas de televisión y anuncios publicitarios. La velada de repente se convirtió en un evento clave en la narrativa de sus carreras, un punto de inflexión que marcó un antes y un después. Para Demet, esta atención mediática la convirtió en una de las actrices más solicitadas del momento. Recibió propuestas de trabajo para protagonizar nuevas series y películas, contratos publicitarios lucrativos y ofertas para colaborar con prestigiosas marcas de moda y belleza. Su carrera, que ya era prometedora, se disparó alcanzando nuevas alturas de éxito y reconocimiento. Su belleza natural, su talento actoral, su carisma innegable y su creciente popularidad la convirtieron en un ícono de la moda y el estilo, una figura admirada por millones de personas en todo el mundo. Su imagen se asociaba con el éxito, la elegancia y la sofisticación, lo que le abrió las puertas a nuevas oportunidades y proyectos emocionantes. En cuanto a Can, la situación fue similar. El éxito arrollador de Erkencikus y el revuelo causado por la velada romántica le abrieron las puertas a proyectos internacionales. Comenzó a recibir ofertas de trabajo de diferentes países, consolidando su fama y reconocimiento a nivel mundial. Su atractivo físico, su talento actoral, su capacidad para conectar con el público y su creciente popularidad lo convirtieron en un ídolo de masas, un actor cotizado y admirado por millones de personas. Can, aprovechando la ola de popularidad, comenzó a trabajar en producciones fuera de Turquía, consolidando su fama a nivel internacional y abriendo puertas a proyectos más ambiciosos y desafiantes. Su imagen asociada con el éxito, el encanto y el atractivo, le permitió conquistar a nuevos públicos y expandir su carrera a nivel global. En resumen, la velada romántica de Demet Özdemir y Can Yaman fue mucho más que una simple cena. Fue un evento que impulsó sus carreras, que los convirtió en estrellas a nivel mundial, y que les abrió las puertas a nuevas oportunidades y desafíos.
Fue el punto de inflexión que los catapultó a la cima del éxito, consolidando su posición como dos de los actores más importantes y populares de la industria del entretenimiento turca. Y aunque nunca supimos si hubo algo más que amistad entre ellos, esa noche quedó grabada en la memoria de sus fans como un símbolo de su química, su complicidad y su ascenso meteórico a la fama. Esa cena, rodeada de misterio y especulación, se convirtió en un hito en sus carreras, un momento que marcó el inicio de una nueva etapa llena de éxitos y desafíos. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo evolucionaron sus carreras a partir de este punto? ¿Han seguido trabajando juntos? ¿Cómo es su relación actual? Bueno, aunque no han vuelto a protagonizar una serie juntos, ambos han seguido cosechando éxitos por separado, demostrando su versatilidad, su talento y su capacidad para reinventarse y adaptarse a nuevos desafíos. Demet, tras el éxito de Erkencikus, ha protagonizado exitosas series como Doğduğun Kaderindir y Amfara, demostrando su versatilidad, su capacidad para interpretar roles complejos y su innegable talento actoral. Cada nuevo proyecto ha sido un éxito, consolidando su posición como una de las actrices más importantes y queridas del panorama turco. Can, por su parte, ha participado en producciones internacionales como Sandokan, y continúa cosechando éxitos en Italia y en otros países, demostrando su capacidad para conquistar a audiencias de diferentes culturas y orígenes. Su talento, su carisma y su atractivo lo han convertido en un ícono de la televisión y el cine a nivel mundial. En cuanto a su relación personal, ambos han mantenido una postura discreta y respetuosa. No han hablado públicamente sobre su pasado, y han preferido mantener su privacidad, preservando su vida personal de la constante atención mediática. Sin embargo, el cariño y la admiración de sus fans por esta pareja icónica siguen intactos. A pesar de que sus caminos profesionales han tomado rumbos diferentes, y de que no han vuelto a coincidir en un proyecto juntos, el recuerdo de su química, su complicidad y su conexión en pantalla sigue vivo en la memoria de sus fans. Y aunque no estén juntos sentimentalmente, siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Así que, como ven, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de éxito, de talento, de pasión y de cómo una simple velada puede cambiar el rumbo de una carrera y transformar la vida de las personas. Es una historia que nos enseña el poder de la imagen, de la fama, de las relaciones humanas, y de cómo la industria del entretenimiento puede influir y transformar la vida de las personas, tanto para bien como para mal. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Demet y Can. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su carrera, por esa velada romántica que marcó un antes y un después, y por cómo dos jóvenes actores lograron conquistar el mundo del entretenimiento. Me encantaría leer sus comentarios, conocer sus opiniones y saber qué piensan de esta historia. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Demet y Can? ¿Cuál es su serie favorita de ellos? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué recuerdos tienen de esa época? No duden en dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Quiero saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este análisis detallado, por favor, no se olviden de darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse más contenido interesante sobre el mundo de las telenovelas turcas, cotilleos, análisis, entrevistas y mucho más. Ayúdenme a crecer. Suscribirse es gratis y me motiva mucho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.